¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Deja el Floro Data. Hoy tenemos a una invitada que para mí es muy especial porque también la conozco, es una amiga, he podido trabajar con ella. Hoy tenemos a una actriz, directora, productora, graduada de la Universidad Nacional de las Artes. Es una artista muy talentosa y tiene como algo místico también en ella que ahora le voy a consultar. Hoy tenemos a Muriel Sago. Ella es una actriz argentina. Gracias por estar aquí, Muriel. Gracias por aceptarnos. Muchas gracias por la invitación, qué placer. En primer lugar, quería consultarte, ¿cómo te nace este mundo por el arte, esta pasión por el arte? ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser actriz? Sí, es esa pregunta que uno ya tendría que tener como reconstruida la respuesta con mayor claridad. En mi casa siempre como fomentaron mucho todo lo que tiene que ver con la educación y con probar actividades nuevas. Y fue un poco, mi abuela hacía teatro cuando yo era chiquita, tomaba clases de actuación y yo soy de una zona semirural del partido de La Plata, pero de lo que es el límite entre Villa Elisa y Arturo Seguí, que es bastante alejado de la ciudad. Entonces todo quedaba bastante lejos. Y en un momento se abre un taller de teatro ahí en Villa Elisa, y entonces me preguntaron, Muriel, vos que sos tan histriónica, ¿no querés? Y dije, sí, claro, además mi abuela hacía, como que para mí era eh, muy lúdico y era algo como que me acercaba un poco a ese mundo que me gustaba y que admiraba. Y ahí empecé y nunca paré. Como que en algún momento fue evidente, en mi casa siempre como hubo mucha claridad respecto de como algunos valores que tienen que ver con la educación y la constancia siempre fue uno de ellos. Entonces lo hice muchos años. Y cuando me preguntaban cuando era chica qué quería hacer, como también hacía baile, decía, quiero ser bailarina y actriz. Y después empecé canto, quiero ser bailarina, cantante y actriz. Como un poco el resultado de lo que estaba aprendiendo en esa época y de lo que me divertía y de lo que me convocaba, y después las otras las fui dejando un poco de lado y me comprometí, me metí más de lleno. Sobre todo fue más o menos a los 15 que yo ya había pasado como por este taller que era más de carácter lúdico, ¿no? Cuando sos chiquito, como haces actividades que tienen más que ver con el juego, hacía match de improvisación, y ya a los 15 como que mi familia, mis papás me dijeron, si vos querés dedicarte a ser actriz, podemos pensar en ir a un taller un poco más avanzado y viajar hasta La Plata, ¿no? Porque cada actividad era obviamente una operativa como bastante compleja, logísticamente. Viajar una hora hasta la ciudad, etcétera. Y ahí fue que empecé antropología teatral y se me abrió todo un mundo dentro de lo que es el espectro, ¿no? De aprendizaje de la actuación, como que hay distintas líneas que abordan como la actuación de distintas formas y el cuerpo, y yo ahí encontré un poco mi lugar en el mundo, que después fui abriendo y expandiendo, pero como que encontré un lugar en donde me sentía eh, que dialogaba, ¿no? Que me interpelaba. Un poco diría que es como por una inercia, ¿no? Como en un momento dijiste voy a hacer esto y lo seguí, tendría como que hacer un trabajo de mayor indagación para descubrir ese momento o esas anécdotas precisas que hacen a el despliegue del mundo. Obviamente yo veía películas y como que había algo del despliegue fantástico de esas producciones que a mí me fascinaba, ¿no? Como algo también de querer participar de ficciones y escapar un poquito de este mundo material, ¿no? Como poder vivir otras leyes, otras normas, otras magias que un poco la ficción invita a transitar, y la actuación es un poco el privilegio de poder participar de esos mundos distintos y más poéticos. Fantásticos. Sí, Sí, totalmente. y hace rato dijiste como una palabra clave, creo yo, que es la constancia, que Mm. es la virtud, creo que dijiste que te enseñaron tus padres, y eso es clave para el mundo del arte o en general, ¿no? En general es clave la constancia, la disciplina. Entramos a tu perfil de Instagram, si te vas hacia el último, hacia el primer post, se nota el trabajo desde el principio. O sea, siempre tienes como un trabajo hecho, estás haciendo algo, te estás moviendo, y la constancia, como dijiste hace rato, es la clave, y también el apoyo de los padres, que en este caso lo has tenido, y qué rico es como que sentarte con tus padres y decir, che, voy a hacer esto,
quiero hacer esto en mi vida y que tus padres sean como que ese apoyo atrás tuyo para decirte, bueno, mira, en tu caso que fue, bueno, hagamos esta logística porque de acá tienes una hora de viaje y hacer toda esa logística para apoyarte en lo que quieres y que hoy tiene un resultado muy grande y gratificante también. La primera vez que nosotros en el programa, en Deja el Floro, te pedimos un audio y cuando nosotros escuchamos tu audio en el programa, todos nos quedamos como que explotados de la cabeza y no es por chuparte las medias ni nada, por tirarte flores ni nada, pero nosotros escuchábamos el audio y era como que una explosión, todos nos quedamos como que, wow, cómo habla y cómo tiene tanta fantasía de niña. Y sobre esto quería preguntarte, cuéntame un poquito sobre tu proceso creativo, que va, creo que de la mano con esto de fantasear mucho. Cuéntame un Mm, poquito sobre cómo es tu proceso creativo. uf. Em, o sea, creo que un poco siempre estas cosas se vinculan con la infancia, ¿no? Yo tuve, como bien decís, el privilegio y el lujo y la fortuna de tener una familia que no, mandatos no tuvo salvo la educación y bueno, y lo que tiene que ver con eso, ¿no? Como ser constante, porque cualquier cosa que quieras aprender, como que la tenés que sostener en el tiempo un poco para, hay que superar un poco la instancia, ¿no? De la frustración inicial de que algo cuesta y bueno, eh, vinculado como a esa misma cultura familiar, nosotros cuando nacimos con mis hermanos, nacimos en la ciudad de La Plata y fue una decisión familiar irse un poco más a la periferia, a tener un entorno natural y que no estuviéramos como tan limitados en términos de estímulos, ¿no? Que también tiene que ver como con una cultura, una educación. De hecho, fuimos a una escuela como símil Waldorf, pero estatal. Son escuelas estatales experimentales que se llaman Roberto Tamiza Speroni. Y que también no tienen exámenes, es medio hippie, más comunitaria, te sentás en el piso y tenés como un montón ahí de, digamos, de actividades bastante poco ortodoxas. Y entonces como que mi infancia estuvo muy vinculada con la naturaleza. Tenemos un gran parque y era como por momentos complicados. Yo no me llevaba tan bien con mi hermano cuando era chica, sí con mi hermana y sí con mi vecina, que también... Juli Plaquín, que compartíamos un montón como de actividades más vinculadas a los insectos, ¿no? Como a los universos más micro. Sí. Eh, entonces había mucho eso de ir a jugar, a ver qué encontrábamos ahí afuera, ¿no? A seguir caminos de hormigas, a hacer nuestra casita con cortezas, y de ahí obviamente el plano imaginario de las niñas, que como que despliegan a partir de un elemento, ¿no? Una corteza carcomida por insectos, Sí. por Mm. termitas, bueno, esto es un mapa, y a ver cómo seguimos este mapa de estas formas como tan crípticas, y a partir de ahí desplegás todo un mundo. O un tronco cortado y ahuecado es un portal hacia otro mundo, y así mucho tuvo que ver el cine que consumí de chica, y Ujú. mucho tuvo que ver el entorno en el que estaba este natural, y mucho tuvo que ver mi mejor amiga, que bueno, eso, compartíamos, jugábamos en camiones abandonados, y todo estaba tomado por la naturaleza, todo tenía ese plano tan lejano de lo urbano, ¿no? Como donde la naturaleza es lo que prima, lo vegetal, la fuerza de eso, que es como una fuerza más telúrica, planetaria, como eh, no tan dominada por el hombre, ¿no? No tan del cemento y de la ciudad. Entonces, un poco fue el mundo que consumí de chica y que es lo que al final te termina acompañando el resto de los años de tu vida. Obviamente vas incorporando otras cosas y demás, pero sí, a ver qué tengo acá en la mesa. Tengo un RAID, por ejemplo. A mí un RAID no me despliega poesía, pero tengo una pluma de aguilucho y de repente Ujú. sí, tengo una pluma de lechuza y yo puedo a partir de eso como construir un mundo, porque es un poco el entrenamiento que yo tuve. Tal vez otra persona tenga otras habilidades que están más vinculadas a esto, ¿no? Al plástico, como a los consumos más de producción industrial y urbanos. Yo tuve como mi imaginario se desplegó siempre a partir de lo orgánico, un poco lo muerto, un poco todos esos universos que yo transité de chica, ¿no? Las luciérnagas a la noche, ir y Mm. cazar luciérnagas y de repente tener como tu propia luz, ¿no? Y como casi inventar y desplegar una civilización, también en mi escuela. Eh,
teníamos 45 minutos de recreo y éramos distintas, cada grupo, que en las escuelas ordinarias se llama grado, cada grupo tenía su propia casita, ¿no? Y éramos como tribus. Entonces, el primero que salía al recreo iba y les robaba las piedras o los troncos al otro grupo, y entonces su casita como pasaba de era, ¿no? De medieval a un poco más. Había una alfombra y nos la íbamos robando entre casitas de grupos, todo muy muy vinculado con lo material y con lo orgánico. Entonces supongo como que eso también marca el universo poético que a uno le acompaña. No necesariamente, pero en mi caso sí fue un poco así, ¿no? Y también yo siempre coleccioné muchas cosas de chica, coleccionaba cadáveres de insectos, coleccionaba plumas, coleccionaba piedras, coleccionaba huesos, entonces son como esas materialidades como un poco las que conforman esa cartografía imaginaria. En tus trabajos se ve ese juego imaginario. He visto un video donde lo hiciste en la cuarentena y estuviste hablando como que un diario de tu cuarentena, no recuerdo el nombre, la verdad. Hacías tomas de minúsculas, no sé si microscópicas exactamente, pero minúsculas de los chanchitos que estaban caminando. Y esas cosas a mí me generan como que otra visión en realidad en cuanto al arte, ¿no? ¿Cuánto juega tu imaginación para poder decir que en este charco hay un mapa? ¿No? Como lo decías hace rato. He tenido la oportunidad de trabajar contigo y justo esto de lo imaginario se puso también en ese tu papel como directora. ¿Tienes mucha afinidad sobre trabajar en este rubro o te provoca trabajar en todos o tenés alguna afinidad más trabajar sobre las fantasías? Y como actriz te diría que siempre fue, sí, un deseo que también está un poco vinculado, no sé si de acá me voy a desviar, cualquier cosa me traen de vuelta, pero como a mí me costaba de chica verme bella y había algo en los consumos, ¿no? De la fantasía épica sobre todo, que siempre tiene a estos elfos, a estos personajes, todo esto sobrenatural y siempre todo se ve hermoso, incluso los monstruos, todo está muy estetizado, ¿no? Eh, entonces, como algo de reconocerme e identificarme un poco como con este planteo como de personajes más sobrenaturales, más exóticos, más de otro tiempo, a mí me permitió encontrar como ese rasgo bello de mí misma. Entonces, como actriz, tengo un vínculo como particularmente personal con eso. Obviamente, cuando una se dedica a esto, una quiere, sobre todo en Argentina, primero estás pensando en tener trabajo, primero estás pensando en tener oportunidades de mostrarte, primero estás pensando, hay muchas cosas antes, ¿no? Y Claro. sobre todo es tan difícil hacer fantasía porque obviamente requiere como otra escala de recursos, igual que hacer cine de época, ¿no? Todo lo que se corre un poco como de los escenarios más ordinarios que tenemos en el cotidiano. Yo sé que es un tipo de cine que es muy difícil hacer en este país, entonces no lo tengo, o sea, soy muy realista también. Me interesa hacer cualquier cosa, o sea, primero está mi pasión actoral y eso me va a llevar a hacer la mayor cantidad de trabajos y con la mayor diversidad posible, ¿no? Ese sería como un deseo. Pero en general, obviamente, cuando yo dirijo y cuando yo creo materiales, están un poco vinculados a ese tono, a esa poética, porque sé que no van a venir de afuera. Un poco es Claro. también esa sensación. Es difícil de hacer, no tanta gente como entiende el lenguaje, entonces cuando tengo oportunidad de plantear un proyecto, prefiero plantearlo en esos términos que son primero los que me resultan más orgánicos, los que me interpelan y me interesan, y los que siento que si no los genero yo es muy difícil que vengan de otro lado, y son los que me satisfacen en un sentido como más hondo, más profundo. Cine, como mi cine favorito, tiene que ver un poco con eso. El cine de Guillermo del Toro, Ujú. mismo la película Laberinto o La historia sin fin, ¿no? Como todo lo que es un poco más extracotidiano. Entonces, es lo que más me gusta hacer, pero si solo hiciese eso también me moriría de la angustia. O sea, no, como es un sí y es un no, ¿no? Es una cuestión Claro. de equilibrio siempre. Y no sé si me habías preguntado o entendí eso, si quiero elegir como la profesión actoral o ir desplegando en otros lenguajes, algo así me habías preguntado. Me respondiste en general, porque es si como directora o como actriz te gustaría incursionar en ese rubro, en ese género. Sería divertido, creo, hacer otras cosas, pero, viste, tiene que llegar a una instancia, tal vez como, digo, respecto de mi propia producción, ¿no? De cierto agotamiento, de decir, uy, ya me estoy
autoplagiando, ya estoy como, ya está, listo, la agoté, ¿no? Como agoté cierta búsqueda. Y entonces ahí no tendría como ningún problema y de hecho me divierte y sobre todo uno trabaja con colegas y esto que estoy planteando es un poco más en términos de mi búsqueda personal, pero después siempre estás dialogando con los intereses de otra persona y mediando y encontrando un punto en común. Entonces la mayoría de las veces se aleja un poco de ese purismo que tal vez una buscaría en su propio trabajo, que por ahí lo tengo más en los microrelatos que fui haciendo, los primeros cortos que hice, que son más narrados y demás, que son un poco más fieles por ahí como a ese despliegue imaginario. Pero después cuando uno trabaja en comunidad y con colegas, siempre, por suerte, habilitan territorios que no te saldrían a priori y que se desprenden un poco de ese encuentro de mundos. Y eso es súper valioso. Así que Igual como actriz, creo que es como válido pasar por todos los géneros, incursionar en todos los géneros y probar todos los géneros, pero hay siempre como una marca en ti particularmente y creo que en cada actriz o en cada director se nota y es también como positivo saberlo, ¿no? Pero nada, como actriz te llena en todos los aspectos, incursionar en todos los géneros. ¿Qué significa, o en una palabra, sí, en una palabra, qué te transmite el arte o actuar o dirigir, en general el arte? tengo, como desde una perspectiva súper personal, ¿no? Hay algo como que ya resulta vital. Ay, perdón, no lo puedo resumir en una palabra. Vitalidad, supongo. Vitalidad, por ahí puede ser. Como hay algo que me pasa que es que tendría que volver 27 años para atrás para no ser esto que soy y no necesitar esto que necesito, ¿no? O sea, ya se vuelve una cuestión casi de oxígeno. Obviamente uno, sobre todo en el mundo que tenemos hoy en día, se imagina, uy, bueno, y si mi país entrase en guerra, mi profesión ya y qué soy. Y bueno, también fue una pregunta durante la pandemia, ¿no? ¿Qué es una cuando no está actuando? ¿Qué se es actriz cuando no se actúa? Bueno, un montón de cosas que a mí me permitieron de repente desplegar otros mundos, ¿no? Como la dirección, la distribución. Eh, y empecé a incursionar en otros lenguajes que sostuvieran un poco como esa conexión sensible viva, que a veces la actuación ocupa lugares un poco infelices y por suerte pude abrir y encontrar como otros amores. Otra, sí, porque es una carrera muy difícil la actuación y hay que tener mucha espalda emocional para bancarla. Entonces creo que está bueno diversificar, sobre todo si una encuentra que tiene otras inquietudes, explorarlas y generar otros proyectos y otros espacios es fundamental. Pero sí, en una palabra, vitalidad. Vitalidad. Hay un director de casting muy conocido acá y él me acuerdo que dijo, es que en su momento sus palabras fueron como que para mí estaca el corazón porque digo, si uno Mm. es actriz, tiene que estar actuando o haciendo algo en relación a, y entras como que en esa depresión y decir, en el 2020, es como que si no estás actuando, no eres actriz, Mm. y que también, que también en su momento dijo como que, ok, si no eres actriz, no estás actuando, está bien, pero entonces también incursiónate en otra cosa y prueba, porque una artista no solamente tiene que ser una sola cosa, tiene que ser varias cosas y ahí es donde te vas a ir encontrando y te vas a ir sumando también experiencias, ¿no? Pues no porque eres simplemente de decir que eres actriz, tienes que estar actuando, porque también puedes producir, puedes dirigir, puedes crear, puedes hacer muchas cosas, y ahí es donde tu imaginación o tu creatividad se pone como que activa. Me acuerdo que cuando este director nos decía esas palabras que, como lo dije hace un rato, eran dagas al corazón, pero también era un golpe de realidad, que te hacen ver, esas dagas al corazón te hacen ver la realidad en general. Pero nada, una lloradita y después Y a seguir seguir, existiendo a total. seguir existiendo. Sí, sí, Ahora sí. sí, hablemos sobre tus proyectos. Quería primero empezar hablando sobre Ahogar el Nombre. Cuéntame un poquito sobre este proyecto, que es que fuiste productora Sí. de este proyecto. Estás como productora en este proyecto. Cuéntame un poquito sobre Ahogar el Nombre. Bien, Ahogar el Nombre fue también uno de los, aunque es uno de los últimos en estrenarse, fue uno de los primeros en hacerse. Fue en ese año, en 2020. Yo había incursionado un poco en esto, ¿no? En estos micrometrajes
que hacía en esa época, y hablando con Vero Albornoz, que es una de las codirectoras, somos 3 directoras, Florencia Silva, Verónica Albornoz y yo. Vero, que es una venezolana preciosa que estudió acá en Argentina, yo la conocí porque actué para un proyecto de ella, 2 proyectos de ella antes de la pandemia, y quedamos como en fantástica relación, muy amigas, y siempre dijimos, ay, qué ganas de hacer algo juntas. La típica que uno como que comparte con mucha gente y que a veces cuesta como concretarla, pero bueno, que fue un año particularmente duro. Ella a fin de año se iba del país, se iba a vivir un tiempito a Estados Unidos y después a México. Eh, y entonces me dijo que sí, que hagamos algo juntas, que empecemos a pensar un guión, que lo podíamos filmar plena pandemia, imagínense. Yo ofrecí obviamente mi casa porque, bueno, está como más alejada de la ciudad, es más sencillo, creímos, filmar. Tengo un parque, como que la casa es grande, posibilitaba que ella viniera, como que era realmente el mejor escenario posible. Y de la misma zona que yo, ahí de Villa Elisa, tengo a Flor Silva, que es mi amiga de toda la primaria, secundaria. Ella después estudió cine, ella vive allá en La Plata. Y yo dije, bueno, y la llamamos a Flor y hacemos un equipo y después pensamos a quién más, pero en principio como hacemos este núcleo creativo. Entonces empezamos a tirar ideas, a hacer brainstorming de posibles guiones que fueran todos al aire libre, ¿no? Como de un solo personaje, por todas las cuestiones como lógicas de la pandemia. Y sí, nuestro objetivo era hacer un proyecto que nos permitiera catapultarnos de alguna forma, sobre todo moverlo en el ambiente de los festivales y que sea como un primer antecedente fuerte y sólido en lo que es la dirección audiovisual, ¿no? Porque ellas dos cineastas así de estudio, de casa de estudio, y yo más un poco por cara rota y por haberme mandado y más autodidacta, pero las 3 queríamos consolidar un poquito, ¿no? Nuestras carreras en ese sentido y hacer un proyecto que nos sirviera a las 3. También queríamos que no tuviera texto, porque si lo íbamos a mover por festivales, pensamos, bueno, lo más conveniente tal vez sea que no tenga diálogos, entonces nos facilita un poco la cuestión idiomática y nos amplía un poco el campo de distribución. Entonces hubieron una serie de lógicas que estuvieron vinculadas mucho a cuál era el objetivo del proyecto, ¿no? Y después cómo se terminó de delinear, un poco yo fui mostrando los rincones de la casa ahí. Yo me fui a vivir a La Plata, ¿no? En la pandemia yo vivía acá en Capital y volví a la casa de mis padres. Entonces empecé a mostrar los rincones y a partir un poco también de lo que ofrecía el propio escenario, ¿no? Eh, como que me gusta pensar esto de que sobre todo viene de la antropología teatral en mi formación, que es a veces como no hay una preponderancia tan fuerte del texto, ¿no? Como del guión o la palabra como origen de todo, sino que muchas veces es un objeto el origen de todo, muchas veces es un espacio el origen de todo, puede ser un vestuario el origen de todo, puede haber muchas cosas que sean origen o semilla de un proyecto. En este caso fue particularmente el espacio y un objeto que a mí me interesaba, con el que tenía ya cierta obsesión, con el que venía trabajando en pandemia, que era esta esfera de vidrio, muy influenciada también por, obviamente, el laberinto, que ahí está David Bowie, ¿no? Jugando como con esas esferas. Esas materialidades que, viste, a uno le quedan en el inconsciente o en el consciente, como en ese repertorio de objetos y elementos que te generan fascinación. Y yo quería trabajar con eso, también había tenido varios sueños con eso, todos así muy fantasiosos, muy surrealistas. Entonces terminamos de definir, sobre todo Vero fue la que le encantó la idea de trabajar con esta pileta, esta piscina, eh, que está llena de azulejos azules, entonces como que tiene una pregnancia visual muy contundente. Sí, Eh, predomina. sí, es tremendo, tiene mucha identidad. Mis papás además son arquitectos, por eso la pileta es como tan particular, la piscina. Entonces, claro, cada uno despliega como sus artes y ellos en la arquitectura, y bueno, se nota mucho que es una pieza bastante particular, ¿no? Esa pileta, esa piscina. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar el guión, como bueno, está este personaje que es como no sé cuánto spoilear, pero bueno, ahí está como este personaje y este antagonista, ¿no? Este juego de manipulación, este mecanismo, en donde la pileta empieza casi vacía y se despierta esta mujer, este personaje, sin memoria, totalmente amnésica, en esta pileta semivacía, llena de objetos y elementos, ¿no? Que al principio son mobiliarios, y después, a medida que la pileta se va llenando y nada,
todo empieza a mutar, después van cambiando estos elementos, ¿no? Después van primando las plantas, los cuadros, las telas, bueno, el escenario como que va cambiando. Un poco queríamos jugar con eso. También con Flor venimos de un proyecto de investigación, de extensión sobre las personas ciegas para la Universidad Nacional de La Plata, entonces también teníamos ganas de jugar un poco con estos conceptos un poco desarrollados e investigados respecto a la orientación en el espacio, ¿no? Cuando la vista no es una facultad orientativa, sino que como que necesitas otro tipo de percepciones para orientarte. Entonces este personaje está totalmente, bueno, siendo manipulado, ¿no? En un momento descubre esta esfera Sí, y se da cuenta que como para recuperar un poco su identidad necesita llegar la a esfera. tocarla. Y está este Sí, otro personaje antagónico que va manipulando ese espacio y ese objeto. Y también el objetivo, sobre todo, Vero lo planteó como con mucha fuerza, era que esto fuera una metáfora, ¿no? Que el corto un poco metaforizara a alguna cuestión psicológica y optamos en ese momento por el auto boicot. Entonces un poco este juego de manipulación de esas dos caras tiene que ver un poco como con esa intención de que en el trasfondo hubiera un anclaje narrativo más de carácter psicológico. te iba a decir que cuando lo vi, al principio no lo entendí, Sí, me pasa después lo volví a ver y como que fui descubriendo, tipo, fui entendiéndolo, pero aparte de eso, la pileta llamaba mucho la atención, la fotografía en realidad, la fotografía es como que predomina mucho el azul y mira, y ahora ganaron un premio en Brasil. para nosotras toda una sorpresa, como, bueno, primero que la directora de foto es Flor, que es una grosa total, Florecer es su Instagram, y nada, pueden ir a ver todos sus trabajos, siempre tiene una plástica muy, muy hermosa, un trabajo con la luz y los colores muy femenino y muy delicado. Eh, y sí, para nosotras como que fue una sorpresa absoluta como el resultado, porque obviamente tres amigas que se juntan a hacer un proyecto, un poco son más las ganas que las garantías de un resultado, ¿no? Y cuando vimos lo que habíamos logrado hacer, bueno, después el diseño sonoro nos llevó un montón de tiempo, también trabajo de Ron Morgenstern y la música original de René Martín Andrade. Eh, que es como es exquisito y que le levantó muchísimo el nivel, o sea, le metimos una cantidad de trabajo a ese diseño sonoro que quedó tan hermoso. Eh, y después finalmente lo pudimos estrenar este año y lo empezamos a mover sin parar y para también nosotros una sorpresa enorme, ya el primer festival en el que participamos, que fue el FESIMU, ahí ganamos la categoría Mejor Corto Experimental y al tercer festi también volvimos a ganar a Mejor Narrativa y así, y ya no sé cuántas distinciones entre menciones de honor y tal tenemos, pero una alegría enorme. Este último que mencionás, que era voto del público, lo que tenía de maravilloso es que tiene un premio económico. Mira, Eh, Así que eso es, no es tan abundante en general como es más meritorio, ¿no? Como el concepto de premio. Y cada tanto te cruzas con algún premio que es monetario y se agradece. sí, de hecho, y además todo lo que cuesta hacer una producción, no solamente económica, sino el tiempo, las Sí, sí, ganas, sí. el Totalmente. agotamiento. Total, Em, fíjate que empezamos en 2020 y lo estrenamos en 2023. Obviamente nosotras ya no somos las que éramos, los objetivos como obviamente se fueron modificando, pero bueno, ese son los tiempos un poco de hacer cine independiente, sí. que es un poco a la merced de tu disponibilidad, de tu dinero, de tu tiempo, de tu Ujú. energía, todo eso. Sí, Y se nota también en Ahogar el Nombre, se nota toda esa pasión. Y me estabas hablando sobre el diseño sonoro. El diseño sonoro creo que es, aparte de la fotografía, todo es vital en el cine o en lo que se hace, pero el diseño sonoro es como que para el cine el punto final que debe ir, que debe tener. Recuerdo que también hiciste un proyecto con un chico colombiano, no recuerdo su nombre, la verdad, y que sí, también que ese proyecto, cuando lo vi, a mí me llamó como que me hizo explotar la cabeza porque vi el detrás de escena también, cómo diseñaba él, cómo hacía sus propios sonidos. Un capo el chico, también no recuerdo el nombre, pero es un total. capo. Nicolo Meneses. Acuérdense ese Nicolo. nombre, señoras y señores. Sí, sí.
grosso total. Nicolo. Vi el detrás de escena de Sí. cómo hacía el diseño de sonido, cómo creaba sus propios sonidos, cómo involucraba a toda su familia. Eso es querer, eso es tener pasión para hacer algo, querer realmente hacer algo. Involucras todo de ti y das todo de ti. Es que sí, por eso hago este inciso, pero es fundamental como los afectos. Nicolo también tiene una familia hermosa que, bueno, el padre hasta se cortó el pelo para hacer o sea, una Sí, locura. Toda la familia ayudando, todo el pueblo ayudando, pero conmovedor ya, directamente otra escala como de compromiso, ¿no? Comunitario. En mi caso también, mi familia, imagínate, plena pandemia, nosotras fuimos un equipo de 5, estaban también Gema Falconi y Cintia Gauna, que participaron del rodaje en asistencia de producción y dirección, que encima Gema fue esguinzada, éramos 5 personas haciendo todo, y mi familia ahí también bancando que hubiera 5 extrañas en plena pandemia, obviamente con todos los cuidados que claro. pudimos, pero era como invasivo y sin embargo ahí está, toda la familia prestando muebles, toda la familia, porque todos los elementos, era un poco lo que había, obviamente no teníamos la estructura como para salir a buscar cosas que no hubieran como que no pudiéramos aportar entre nosotras, ¿no? Y Gema y Cintia fueron claves para como poder llevar un rodaje adelante, si no, imagínate, imposible. Sí, sí, sí. El apoyo es fundamental también en el cine independiente. Em, háblame para ya ir cerrando, Mu, háblame de este proyecto que cuando me lo contaste, me acuerdo que justo estábamos ensayando para Enfermos de lo Mismo, y me dijiste, voy a hacer una película para Netflix con Mercedes Morán y Erika Rivas. Y nosotras, y yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué? Sí. Y háblame sobre Elena Sabe. Cuéntame cómo te llegó este mensaje de, che, ¿vas a quedar? ¿Vas a pasar un casting y quedaste para el papel? Cuéntame un poquito sobre Elena Sabe para ir cerrando ya. Todo en este ambiente siempre es una cuestión como de contactos, relaciones, una semilla como de alguien con quien construiste una relación hace 5 años, de repente vuelve, ¿no? Todo siempre no sabes de dónde viene como la próxima posibilidad, la próxima oportunidad, y siempre estás como sembrando, ¿no? Un poco como el elemento principal de esta narrativa tiene que ver con Laura Andino, que es mi representante, eh, que yo la conocí, yo de casualidad llegué a una peli, porque todo es medio así, toda la vida esta es como todas muchas casualidades que se dan. Así como seguro hay muchas que no se dan también por el azar, pero yo hice mi primera peli en 2021, donde tuve un personaje que yo hacía la hija de un actor que es casi un hijo de Laura, ella lo adora mucho y trabajan hace muchos años juntos. Y él me habló de ella. Y ahí fue la primera vez bueno, que entramos en contacto con Lau, yo le pasé mi material, ella representa como muy poquitos actores. Eso quedó, imagínate, 2021. Después yo fui a una reunión también que ella hizo, porque ella tiene como una filosofía muy comunitaria también, muy Ujú, solidaria entre las partes, ¿no? No es que sí. ella representa a un actor y listo, y los actores no se conocen entre sí. Ella como fomenta mucho el trabajo en común y cómo ir avanzando y construyendo una carrera como a la par, ¿no? Y con lazos estrechos, fuertes, en fin, como que también valoro mucho la filosofía que ella trae consigo. Entonces participé como que ahí nos conocimos, ahí nos conocimos, sí, Nos conocimos ahí, claro. ahí, exactamente. Y bueno, eso, mucha gente, ¿no? Ella tiene como esto que genera mucha comunidad. Y también, como yo te voy contando partes sueltas, por ahí de una relación que, bueno, eso que empezó hace muchos años, pero como que no se concretó sino hasta finales del año pasado. Ella tenía mi material, yo lo mandó a esta convocatoria, digamos, que la directora de casting era Julia Gesteira, para este proyecto, que nadie te dice esto es para Netflix, esto es para tal o para cual, Claro. con quién es, vos no sabes nada, vos solamente vas a hacer un casting para un personaje. Y bueno, Lau me dijo que me habían preseleccionado, entonces hice el casting para un personaje, me contactaron para decirme que me querían castear, que les gustó, pero que me querían castear para otro personaje, que es finalmente el que hice, que es el de Margarita, hice ese casting y después me llamaron a callback. Ahí yo fui y dije, bueno, no, ya está, no quedé. Como viste que a veces una se lleva como conclusiones muy Claro, claras. Y yo fui y claro. dije, no, ni chance, porque a mi personaje le hacen bullying y la Ajá. chica el personaje que me hacía bullying, Charito, la chica con la que casteé, era más bajita que yo,
como que, además yo en ese momento tenía que 26 también, dije, no hay chance, yo tenía que dar de adolescente, tampoco era tan consciente como, bueno, esto de lo que yo daba, como edad actoral, ¿no? A nivel físico rol. Entonces como que yo hice la escena con ella y salí de ahí diciendo, ay, no, ni en pedo quedé, no, no doy, que para que, o sea, no era verosímil. Y entonces ya me fui de ahí derrotada, dije, ay, tan cerca y tan lejos, bueno, qué bien, nunca había estado como tampoco, nunca había tenido una posibilidad así. Yo ya sabía que era para Netflix porque había googleado un poco el nombre del proyecto y Ah, ok. encontré en Wikipedia que se iba a hacer la producción, ¿no? Sin ilusiones Y, hasta ese momento igual. ¿qué? Que sin ilusiones hasta ese momento, digo. O sea, como que tranqui. Siempre un poco de ilusiones ahí. Yo sé que el entrenamiento es, uno no castea para quedar, castea para que te vuelvan a llamar, como es un ejercicio, pero obviamente, como que hay un plano en el que decís, ay, que se me dé, por favor. Y salí de ahí ya derrotada, te juro, ¿eh? Yo ya decía, sí, bueno, hice un casting, ni en pedo quedé, como ya, como otras veces dije, acá re quedé, y Y ni no en pedo quedas. quedé. Bueno, es así, a veces viste la percepción, y que después es para ampliar en otro momento, pero bueno, la profesión actoral tiene eso, en donde hay muchas veces que tu trabajo es extraordinario, buenísimo, y ya depende de si tenés ciudadanía, si sos muy rubia, si sos muy blanca, si sos muy baja, Ujú. muy gorda, etcétera, y por eso es la decisión final. Y porque no, yo tengo que armar un grupo de adolescentes, uno tiene que ser así, así, entonces ella no me da porque queda muy parecida a la otra. Y después son tantas las decisiones que te dejan sin Claro, claro. trabajo que mira, es para otro encuentro Para y ampliarlo. largarse a llorar. Pero bueno, en ese momento yo dije, claro, no, soy muy, ni en pedo. Y finalmente, como un mes después, se contactaron para decirme que había quedado y yo no lo podía ni creer. O sea, nada, hermoso. La película es tremenda, es durísima, yo ya la vi 2 veces. Mm. Y las 2 veces me conmovió muchísimo. Después, nada, todo el proceso de rodaje. Anaí, que es la directora, es una grosa, pero de otro planeta. Creo que fui muy afortunada con el equipo que encontré en esta película en términos de calidad humana. Mercedes Morán lo mismo, Erika Ríos, toda la gente siempre espléndida, pero no solo profesionalmente, humanamente, que a veces cuesta mucho encontrar Sí. gente como tan a tierra, ¿no? Incluso en el Ujú. estreno en Mar del Plata, Anaí fue como un poco también la que logró, incentivó a que quienes quisiéramos pudiéramos estar ahí y se tomó unos segundos cuando subió al escenario con Erika, con Mercedes, con Miranda, etcétera, y dijo, bueno, y acá también hay parte del elenco y equipo técnico, les pido por favor que se paren y que reciban un fuerte aplauso de todo el auditorio. ¿Qué director hace eso? O sea, ¿qué director se acuerda cuando Claro, está yendo a decir como las palabras más importantes de presentación de un proyecto, acordarse del equipo que lo hizo posible claro. y valorar realmente a cada persona que puso un foquito, que ajustó un cable, que actuó y dijo, señora, pase, de una como conciencia y calidad humana que yo tampoco tengo tanto recorrido en producciones de esta escala, pero que no es tan común y Anaí me pareció de lo más admirable, una lúcida total y de un corazón enorme. Así que ha sido un lujo. Sí, ahora está viendo Muriel y la ven después en Netflix. Arróbenla y orgullosísima, la verdad, de conocerte, tener el placer de saber que humanamente eres como hace rato lo describías. Qué rico es encontrar ese tipo de personas que tienen los pies en la tierra, que trabajar contigo fue un placer, esa manera de dirigir también que tenés. Ha sido un placer tenerte, Mu, ha sido un placer escucharte, siempre te lo digo, siempre te mando por ahí unos mensajitos, siempre te lo digo. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. A vos, Laxi, muchas gracias a vos y bueno, al equipo obviamente que sostiene, porque todas las cosas siempre se hacen con mucha gente. Que gracias por el espacio, por las preguntas que fueron muy hermosas, eh, siempre es lindo y como un poco reflexionar. Como que la vida, sobre todo en el arte, es como, listo, pasa esto, pasa lo otro, como seguir, producir, y no tantas veces tenés posibilidades o espacios para reflexionar un poco, ¿no? Sobre esa praxis. Eh, y también esto, como destacar lo humano que hay detrás de las cosas en estos tiempos en donde que se deshumaniza tanto todo. Para mí también fue un placer trabajar con vos y también me parece hermoso como esto, no sabes la vida dónde te lleva, de repente estás grabando acá un programa con Laxi y ojalá la vida nos encuentre muchas veces trabajando juntas, yo lo elegiría una y mil veces. Y eso, como hay algo de la red que es importante y sobre todo pienso en estos tiempos tan complicados
para el país y para, bueno, el mundo en general estamos viviendo momentos muy hostiles. Lo importante de las redes y la humanidad que sostiene las cosas. Y bueno, sobre todo en el arte, que si no se sostiene por eso es realmente más hostil que cualquier otro, que muchos otros campos por lo menos. Así que nada, muy agradecida de este espacio, de la invitación a la reflexión. Y bueno, nada, el arte es eso, es un camino muy sinuoso, un día sale un proyecto hermoso y después por mucho tiempo por ahí no pasa nada y lo tenés que autogestionar, por eso es muy importante las redes y la autogestión y salir uno a producir su propio trabajo cuando de afuera no viene, porque esto es así. Esto es así, el arte es así, el arte es así. Gracias, Mu, por estar aquí, no te muevas de ahí, quédate un ratito. Gracias por acompañarnos, Mu. Tuvieron el placer de escuchar un poquito ese pensamiento, esa misticidad que tiene. Y el arte es así, chicos, la verdad que nosotros, como dijo Mu, autogestionarse. Si no tenés nada, autogestionarse creo que también es clave. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.